la consejera que haya venido aquí a la cuadrilla de Rioja Alavesa para explicarnos un poco, puesto que estamos en una situación un poco delicada con el tema del COVID-19, pues desde aquí, desde la cuadrilla, se le pidió una reunión o una pequeña comparecencia para que nos contase un poco las medidas que se van a tomar desde el Gobierno vasco. Y, como digo, pues agradecerte, Arantxa, que sabemos que tienes la agenda un poco apretada, y agradecerte que hayas venido aquí un poco. Y nada, yo sin más le voy a dar paso a Arantxa para que nos cuente un poco todo lo que tienen pensado. Eskerrik asko, Joseba, presidente. Bueno, komentatu bai kuadrillatik eskatu zitzaigun nolabait ze neurri hartu behar genituen ardogintza sektoreari lotuta. Egoera hau nolabait ez konpontzeko, ze konponketa ez da erreza, baina bai behintzat nolabaiteko neurriak ezarri guztionei buelta bat emateko eta sektoreari lagundu ahal izateko. Eta neurri hauek batez ere 3 lerrotan dijoazte. Lehendabizikoa likidezia ematea upategiei eta nolabait ardogintza sektorean mugitzen diren guztiei, eta horretarako funts bat sortu da, 50 milioietakoa. Abalak emateko, nolabait maileguak emateko, 7 urtetan eta 2 urtetako karentzia izango dute. Hau da, nolabait ordainketa hori gero bueltatu ahal izateko erraztasunak izan ditzaten. Pentsatzen dugu beste neurriaz haratago, nolabait horrek lagundu dezakela sektoreari. Eta kontutan hartuko dugu, ez bakarrik upategiak, baizik eta baliokate osoan ematen diren hainbat aktibidade. Hau da, baita ere, nolabait mahastietan lan egiten dutena, mahasti jabeak eta guztiak. Hori kontutan izango da. Bigarrenean jarriko ditugu neurri berriak baita ere merkaturatzeari begira. Eta merkaturatze horretan 2 gauza desberdin egingo ditugu nagusiki. Lehendabizikoa izango da gure upategi guztiak leku digital bakar batean egotea. Hau da, beraiek ezin badute upategi txikiak direlako, edo inoiz ez dutelako pentsatu era digitalean sal dezaketela bere ardoa, nolabait lagundu eta guztiak leku berdinean egon eta merkaturatzea errazago egin ahal izateko. Eta baita ere nolabaiteko berrikuntzako bono batzuk esaten ditugu, diru laguntzak izango direnak prozesu digital horretan, hau da, salmenta digitalean eta presentzia digitalean lagundu ahal izateko. Hau da, merkatu berriak bilatu behar ditugu eta merkaturatzen modu berriak. COVID-19 inguruan ikusi duguna da digitalki hori egin daitekela, etxeetara eramaten nahi da. Momentu honetan, hau da, bide desberdinak eta horretarako baita ere jarriko ditugu diru batzuk 700.000 eurotakoak direnak. Eta 3. neurria izango litzateke promozioa. Promozioa nun eta nola. Promozioan nahi dugu bilatu merkatu horiek, ze une honetan, oreka sektorea erori den honetan desagertu egintzaigu merkatu garrantzitsuena, eta gainea guztiz itxita egon dira gure mugak, eta beraz nazioartetzea ere itxita egon da. Orain hori guztia berpiztu egin behar da, eta neurri berezi bat hartu dugu. Lehendikan ere pentsatuta zegoen marka bat, aterki bat bezala, gure ardoak kanpoa eraman ahal izateko nazioartera, eta hori izango da, aterki horren izena izango da Basque Wine, hau da, kanpora hartetzen geranean, ardo guztiak, Euskadiko ardo guztiak eramango dute aterki hori. Pentsatzazue, juten gehanean, plataforma logistikoekin Basque Country Logistics eramaten dugu, edo industria eramaten duean Basque Industria eramaten dugu, gure ardoa Basque Wine izango da. Beraz, nolabait, posizioa egiteko eta Euskadiren izenaren azpian, noski Arabar Errioxako ardoa egon dadin, leku berezi batean. Eta, kanpora begira geneukan bezala, pentsatu genuen zergatik ez barruan ere horrelako zerbait egin. Distribuzioetan, denda desberdinetan, txoko bat egon dadin, gure ardoa lekuan eukiko duena. Eta baita ere jatetxeetan, eta nolabait ostalaritza sektorean guzti hau berpizteko eta gure markari, gure ardoei leku berezia eukitzeko. Noski, ez dugu inoren gainetik egon nahi, baizik eta Arabar Errioxakoa identifikatua izan dadin Euskadiko ardoa bezala, txakolina izan dadila Euskadiko ardoa, eta beraz, edozein joaten danean bai erostea eta baita ere dastatzea bertako ardoa dela jakin dezan.
Bueno, comentaba que, en primer lugar, un agradecimiento especial a la cuadrilla por esta invitación, por esta oportunidad de acercarnos al sector de primera mano y poder ayudar en la medida de lo posible. Sabemos que no vamos a paliar todo lo que han sufrido durante estos meses y lo que nos queda todavía de sufrimiento, dado que si algo ha desaparecido en todo este tiempo que hemos estado en casa ha sido el canal Horeca y las ventas internacionales debido al cierre de fronteras. Por tanto, desde luego, nuestros vinos y los vinos de Rioja Alavesa, todas las bodegas, todas las personas que trabajan en este sector han visto muy afectada su actividad. En ese sentido, lo que queremos es poner en marcha diferentes tipos de medidas asociadas a 3 áreas principales. La primera de ellas es tratar de paliar esos efectos inmediatos y buscar la manera de ofrecer liquidez, de ofrecer préstamos suficientes a toda la cadena, no solamente a las bodegas, sino a todas las personas que trabajan en el sector, y para ello hemos puesto en marcha un fondo de 50 millones de euros para préstamos que están además avalados y que permiten el poder hacer la devolución de los préstamos a lo largo de 7 años. Son préstamos que tienen 2 años de carencia y luego nos permite de alguna forma dar aire al sector. Eso es en lo que hace referencia a lo inmediato. Pero además emprendemos otras 2 actuaciones relevantes desde el punto de vista de comercialización y desde el punto de vista de promoción. En cuanto a comercialización, 2 actuaciones principales. La primera, que en un lugar único en la red, digitalmente, tengamos toda la oferta de todas las bodegas de Euskadi, cada una con sus particularidades, y cada una podrá decidir cuánta información da y cómo quiere dirigirse a su mercado. Si en esta crisis hemos observado algo es que los medios digitales, la forma de comercializar también se ha modificado y los medios digitales tienen su lugar. Bueno, lo que queremos es ofrecer esa ayuda a todas las bodegas que quizá no lo habían sentido como necesario, no lo habían analizado en profundidad, pero que ahora ven que puede ser interesante. Y desde ese punto de vista, desde ASI, lo que se va a tratar de ayudar a todas y cada una de las bodegas que, evidentemente, voluntariamente quieran estar en ese canal, a que puedan ofrecer sus vinos, todos sus productos en ese único canal. Y, en segundo lugar, pondremos en marcha también los denominamos bonos de innovación en cuanto a nuevas técnicas de comercialización, que podrán ir dirigidas a bodegas, vamos a decir, individuales o a grupos de bodegas. Y lo que se permitirá es que diferentes tipos de bodegas tengan recursos para iniciar nuevos caminos en esa comercialización, nuevas formas de hacer, todo lo que se nos pueda ocurrir, que tratemos de ayudar a solventar ese problema que estamos teniendo. Y, por otra parte, decíamos también promoción. Hemos estado cerrados, Canal Horeca cerrado, las ventas no es que hayan bajado, es que casi han desaparecido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, desde luego, en cuanto podamos, tenemos que volver a estar en el canal internacional, tenemos que volver a estar en nuestros lugares habituales y, además, buscar nuevos ámbitos internacionales donde nuestros vinos puedan estar presentes. Y así como hemos utilizado en otros ámbitos, decía, tanto en el ámbito industrial, que llevamos nuestro Basque Industry, o en el ámbito logístico, que llevamos Basque Country Logistics, hemos pensado que también el vino se merece un Basque Wine, un paraguas bajo el cual todos nuestros vinos puedan estar presentes internacionalmente, identificados con Euskadi. Todos aquellos vinos que sean de producción local que puedan estar identificados. Era un proyecto que teníamos desde hacía tiempo de cara al ámbito internacional y donde, desde luego, el vino de Rioja Alavesa tiene un lugar especial. Pero no queríamos quedarnos ahí. En este momento que queremos también que haya una comercialización y un consumo más local, lo que hemos pensado es utilizar esa marca paraguas, vamos a decir, ese paraguas de promoción para todos los vinos de Euskadi, también tanto en el canal Horeca en la zona en el sector de hostelería, de tal manera que queden perfectamente identificados esos vinos de Rioja Alavesa
dentro de ese paraguas, dentro de esa marca paraguas y también en lo que son las grandes distribuidoras. De tal manera que haya como unos chocos especiales donde nuestros vinos queden perfectamente definidos y utilicemos lo mismo que vamos a hacer de forma internacional en ferias o en ventas internacionales, también lo aprovechemos para una potenciación del consumo más local y que nos permita de alguna forma hacer que ese consumo que teníamos de vinos de Rioja Alavesa se incremente y también el consumo local sea lo que tire de este sector. Que no lo fiemos todo a la parte internacional, sino que la parte de consumo local también sea relevante. Por tanto, ese es un poco lo que vamos a compartir con el sector y, por supuesto, escuchar todas las posibilidades, todas las oportunidades, todas las situaciones particulares que se estén dando y si existen algún otro tipo de actuaciones que podamos ayudar y colaborar en un futuro próximo, por supuesto también analizarlas y dar respuesta a lo que requiera en este momento todo lo que son bodegas y sector de vino de Rioja Alavesa, que creemos que es no solamente económicamente relevante, sino desde el punto de vista de nuestro posicionamiento en el mercado internacional también algo que no podemos perder y que tenemos que intensificar. Y este es un poco el objetivo de la reunión que tendremos ahora. Previamente también hicimos un pequeño análisis con lo que era una serie de personas que están presentes en lo que llamamos el Basque Wine Office, pero a partir de ahora queremos acercarnos mucho más a cada una de las bodegas y a cada una de las asociaciones. Eta nire aldetikan besterikan ez, eta zerbait galdetu nahi duzuten. El paraguas al que hace referencia la consejera es el Basque Wine. Sí, el Basque Wine, eso es. Decíamos, lo tenemos en industria, lo tenemos en logística, lo queremos en vino porque necesitamos que se nos identifique y que sepamos que estamos comprando. Cuando vamos fuera en otras ferias, recordáis que hemos estado siempre bajo el paraguas de Euskadi Basque Country. Si además le ponemos que Euskadi Basque Country tiene un vino, creíamos que era una forma de darle un valor adicional. Sí, eso es. Va a haber una plataforma desde donde se va a poner en funcionamiento, donde todas aquellas bodegas que así lo quieran, es algo voluntario, van a estar presentes y cada una podrá decidir qué quiere poner en esa plataforma. Pues habrá algunas bodegas que quieran dar muchísima información al público en general, habrá otras que quieran dar una información tipo, vamos a decir, y luego crear unos canales más particulares para aquel público al que van dirigido. Cada uno decidirá qué, pero siempre habrá un algo común donde se analice el paisaje de este vino, el cómo se trabaja, la asociación a la cultura del país. Es decir, un poco, vamos a decir, presentaremos quiénes somos y a partir de ahí toda nuestra capacidad en el sector vitivinícola. Pues eso lo sabrá mejor Asier que yo, que lo tienes delante. En este momento lo empezamos ahora y procuraremos tenerlo a la mayor brevedad, pero igual Asier puedes dar una fecha más cerca que yo. Para julio esté ya diseñados los primeros contenidos, las primeras bodegas y ya en producción y que vayan entrando el grueso de las bodegas que quisieran a partir de septiembre. Y ya luego será ir pensar en las relaciones con diferentes marketplaces que puedan hacerlo. Sailburu, hay una preocupación de las 1.300 familias de viticultores de Rioja Alavesa con el tema de lo que es algo muy comentado, lo que puede ser este año, después de la vendimia, la caída del precio de la uva. Yo no sé si el departamento como tal ha previsto mantener una reunión con las 5 grandes bodegas de Rioja Alavesa que compran ni más ni menos que casi 50 millones de kilos para que pueda, en fin, inducirles, llevarles que reflexionen de lo que es importante, que es mantener un precio mínimo digno para los viticultores de Rioja Alavesa.
Bueno, en este momento, tanto medidas a nivel europeo como medidas del Estado están analizando qué se puede hacer. Y, evidentemente, por nuestra parte, lo que tenemos que buscar es que no solamente, yo creo que lo decíamos, que no solamente se ayude a que las bodegas sean las que permanezcan en el tiempo, sino que las bodegas tengan una implicación con los viticultores locales. Es decir, no es suficiente que una bodega que requiere pues una liquidez para mantenerse en el tiempo, ella permanezca, sino que tiene que estar asociada a la cadena, es decir, a todos los viticultores. Y, desde luego, nuestro objetivo es precisamente ese, que se mantenga en la actividad de la bodega, pero que se mantengan los viticultores, porque si no, pasado mañana no tendremos de dónde conseguir la uva. Por tanto, ese es uno de los objetivos principales. No solamente la herramienta principal de liquidez, y veremos si hace falta más cosas, pero que la herramienta principal que se nos está solicitando en este momento esté asociada a una implicación de las grandes con el tejido viticultor, por supuesto. Si me permitís un momento, queremos agradecer a Joshua Fernández que está también con nosotros, y creo que es importante que el propio sector ponga voz a esto, así que le damos la palabra primero y luego, si queréis, seguimos con la tanda de preguntas. Bueno, yo creo que era lo que había que hacer. Yo, como presidente de la cuadrilla y como viticultor que soy también, pues lógicamente la preocupación que hay en la comarca pues es factible, no solo en la comarca y con el tema del vino, yo creo que es un poco todo general. ¿Cómo estamos? Yo creo que todavía no lo hemos visto bien cómo estamos. Yo creo que nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta de lo que realmente nos viene en noviembre, en diciembre. Al final, nosotros los agricultores vamos con una campaña de retraso, como digo yo. Ahora estamos cobrando la campaña del 2019 y, dentro de lo que cabe, pues es un precio asequible, no es como la del 2018. Cuando realmente creo que nos vamos a dar cuenta de lo que nos viene es cuando venga la campaña o la cosecha del 2020, que la verdad que los precios que se están oyendo son un poco preocupantes. Por lo que se dice, yo creo que no vamos a cubrir ni costes de producción. Entonces, ahí es cuando realmente nos van a llegar los problemas y cuando vamos a necesitar la ayuda. Y yo, desde aquí, por lo menos desde mi parte, habrá opiniones de todos los tipos. Creo que tanto Gobierno vasco como Diputación Foral de Álava están poniendo toda la leña en el asador. Puede haber opiniones de distintos tipos, como digo, pero yo creo que está claro que lo están haciendo muy bien. Yo entiendo también que la situación que se nos ha presentado es una situación muy difícil, que estoy seguro que quisieran hacer bastante más de lo que están haciendo, aunque lo que están haciendo para mí es mucho. Pero hay que entender también y hay que dar ver a la gente, porque hay gente que... Yo estoy harto de ver también en los medios de comunicación que no se está haciendo nada, que las instituciones no están haciendo nada. Yo creo que no es cierto. Yo creo que están haciendo todo lo que pueden y un poco más. Y por eso mi agradecimiento, lo mismo a vosotros como a Gobierno vasco, como a Diputación Foral de Álava, que lo que están haciendo es un trabajo muy grande, sabiendo que el problema que tenemos encima de la mesa es también muy grande y que quisieran hacer bastante más, pero lógicamente yo creo que lo que se puede hacer lo están haciendo y que seguro que si en un futuro vienen más cosas, pues estoy seguro de que las abordarán con el debido cumplimiento de lo que haya que hacer en ese momento. Y nada más, muchas gracias, Arantxa, por haber venido. Hablaba, consejera, de que era muy difícil paliar con todo lo que estaba pasando. No sé si hay cifras, si le han puesto alguna cifra del impacto que supone estos 3 meses que llevamos, pues eso, de la grave situación del sector. ¿Hay un impacto de cuántas pérdidas ha podido haber o la caída de negocios o porcentaje? Bueno, yo creo que lo decía Joseba muy bien, ¿no? Lo vamos a valorar un poquito más adelante. Lo que sí se está viendo es que mercado internacional cerrado, sector Horeca absolutamente cerrado hasta prácticamente ayer. Bueno, la caída ha sido pues casi total. Habrá habido algo de comercialización por canales digitales, pero el impacto está siendo importante y lo vamos a ir viendo, yo creo, un poquito más adelante. Y de ahí que también decía, yo creo que tenemos que estar en continuo trabajo con el sector para ver si, además de estas medidas casi de choque y de forma inmediata que hemos puesto ahora, van a requerir una continuidad y un añadir otro tipo de actuaciones que vamos a requerir seguro. De cara, desde ahora hasta el año que viene, desde luego vamos a tener que ir analizándolo muy de continuo. Y yo confío en que desde la cuadrilla, desde luego, nos echen una mano y con todo el sector también a identificar muy bien cuáles son las necesidades y no solo cuáles son, sino cómo podemos ayudar a paliar el efecto de lo que está siendo esta pandemia. Yo creo que una última pregunta por mi parte. ¿Será esta la oportunidad de que finalmente el
Pues ese es el objetivo, desde luego, ese es el objetivo que nos hemos planteado, ¿no? En muchas ocasiones, para alguien guipuzcoano como yo, o para un vizcaíno o vizcaína, buscar un vino de Rioja Alavesa en algunos bares, en algunos lugares, suele ser complicado, porque no ha habido costumbre, cada vez más, también tengo que decirlo que cada vez hay más. Pero lo que pretendemos con esta campaña de promoción precisamente es eso, fomentar el consumo también local, que empecemos por casa antes de salir al ámbito internacional, que también es muy relevante y se consigue un efecto muy importante, pero vamos a empezar por casa. Bai. Bueno, a ver, printzipioz nik uste sektorearekin egon behar degula eta beraiekin aztertu. Printzipioz ekoizpena behar da, hau da, kanpora joaten garenean eta pentsa dezagun baski industriarekin joaten garenean zer nahi dugu, bertako industria izatea, bertan enplegua sortzea, bertan egotea, edo logisticsekin joaten garenean zer nahi dugu, Bilboko portua, Pasaiko portua, Arabako Gasteizko aireportua, Bilbokoa, Donostiakoa, hau da, bertakoari lotuta. Kasu honetan, ferietara joaten garenean, Basque Country standean zein egoten dira, bertakoak. Kasu honetan nahi duguna da, pixka bat aratagoa joan, eta esan Basque Country asko gera, aktibidade asko dira, kasu honetan ardoari buruz ari gera. Beraz, bertakoa, bertan ekoizten dana, bertako lana sortzen duena, bertako enplegua, bertan nolabait mahastiak dauzkana, aktibidade hori izango da. Baina ez da ere litzaiguke gustatuko bertako norbait deseroso sentitzea. Guretzako garrantzitsua da Arabarra Errioxako mahastiak eta ardoa eroso sentitzea aterki horren pean. Beraz, hori da, guztion artean egin behar dugu zerbait da, ez da? Esaten dugu, hemendikan guztiok atera behar dugu, hau ere guztion artean sustatu behar dugun zerbait da. Mila esker.